cuando el corazón de un hombre se rompe por su pueblo. El polvo de Jerusalén no llegaba hasta Susa, pero el clamor de una ciudad en ruinas podía traspasar los muros del palacio más imponente del imperio persa. Y allí, en esa ciudad real, donde se vestía con lino fino y se bebía en copas de oro, había un hombre judío, un hombre que llevaba vino al rey, pero cuyo corazón estaba muy lejos de los banquetes y los festines. Su nombre era Nehemías. No era profeta, ni sacerdote, ni rey. No había descendido del linaje de David ni de la casa de Aarón. No tenía título sacerdotal, ni cargo militar. Era copero. Un funcionario. Un sirviente con acceso al oído del emperador. Pero en el plan de Dios, no importa de dónde vienes, sino hacia donde Él te llama. Esta es la historia de un hombre común, con una pasión sagrada. La historia de alguien que vio una ciudad destruida, y en lugar de decir, qué lástima, dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Es la historia de un corazón que aprendió a llorar por lo que a Dios le duele, y de unas manos que aprendieron a trabajar con espada y con ladrillos al mismo tiempo. Edificio clásico, una historia que comienza entre ruinas. Para entender a Nehemías, hay que viajar en el tiempo. Más de un siglo antes de que él naciera, Jerusalén fue conquistada. Los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor, arrasaron la ciudad santa, destruyeron el templo, quemaron sus puertas, derribaron sus muros, y deportaron al pueblo al exilio. El corazón de Israel fue silenciado entre cadenas. Las calles donde antes se oía la alabanza, ahora estaban vacías. Las columnas del templo de Salomón, que una vez reflejaron la gloria de Dios, se convirtieron en polvo. El pueblo de Dios estaba en tierra extraña, cantando himnos en lenguas que no entendía, llorando por Sión a orillas de ríos paganos. Y aunque después del exilio babilónico vinieron otros tiempos, y el decreto de Ciro permitió que algunos volvieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, la ciudad seguía desprotegida, vulnerable, humillada. Los muros de Jerusalén, símbolo de su seguridad y dignidad, seguían derribados. La vergüenza era pública. El dolor era profundo. Y lo más trágico, muchos se habían acostumbrado a vivir así. Ya no lloraban. Ya no anhelaban más. Solo sobrevivían. Hasta que un hombre recibió la noticia. Paloma, un mensaje que quebranta el alma. Nehemías, hijo de Acalías, trabajaba en la ciudadela de Susa, capital de invierno del imperio persa. A pesar de vivir lejos, no había olvidado su origen. Aunque su cuerpo estaba en palacio, su corazón aún latía por Jerusalén. Un día, algunos hombres llegaron desde Judá. Entre ellos, su hermano Hanani. Y Nehemías les hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los sobrevivientes del cautiverio? Era una simple pregunta, pero cargada de amor. No buscaba una conversación superficial. Nehemías quería saber la verdad. Su espíritu quería discernir lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Dios. Y la respuesta que recibió fue devastadora. Los que han quedado del cautiverio allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. No había ni una palabra de esperanza. Solo ruina, vergüenza, dolor. Y fue entonces cuando algo se rompió dentro de Nehemías. No dijo, qué triste. No buscó distraerse en su trabajo. No se consoló pensando que él estaba bien, lejos del desastre. No se encogió de hombros, como tantos hacen cuando el problema no es suyo. La Escritura dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. El llanto de los constructores. Hay momentos en la vida donde el dolor ajeno se convierte en nuestra misión. Cuando lo que escuchamos no solo nos entristece, sino que nos llama. Cuando ya no podemos dormir tranquilos, porque sabemos que algo debe hacerse. Cuando dejamos de ser espectadores, y nos convertimos en instrumentos. Eso fue lo que le ocurrió a Nehemías. No necesitó ver los muros destruidos con sus propios ojos. Solo bastó escuchar el testimonio de quienes venían de allí. Porque el dolor verdadero no necesita evidencia visual, basta con tener el corazón alineado con el de Dios. Nehemías lloró.
Pero no fue un llanto estéril. Fue un llanto que lo llevó a la oración. A buscar la dirección de Dios. A clamar por su pueblo. A confesar el pecado colectivo. A ponerse de pie con el corazón quebrado y decir, aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Persona con palmas de mano unidas la oración que precede a la acción. En uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento, Nehemías se postra ante Dios con un clamor profundo. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Confiesa los pecados de Israel como si fueran suyos. Reconoce que la desobediencia ha traído destrucción. Pero también recuerda las promesas de Dios, que si el pueblo se volvía a él, aun desde lo más lejos, Dios los recogería y los restauraría. Y entonces, Nehemías termina su oración con una súplica, que Dios le conceda gracia delante del rey. Porque Nehemías sabía que llorar no era suficiente. Que ayunar y orar era vital, pero no el final. Que la restauración requería fe y acción. El muro no se levantaría con lamentos, sino con manos dispuestas, corazones valientes y una visión clara. Fuego cuando Dios usa al improbable. Nehemías no era el hombre más capacitado. No era arquitecto, ni ingeniero, ni estratega militar. Pero tenía algo que Dios siempre busca, un corazón dispuesto y una fe ardiente. Mientras el resto se había resignado a las ruinas, él creyó que algo podía cambiar. Mientras muchos vivían conformes en la mediocridad, él soñó con la restauración. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado a personas inesperadas. A un pastor de ovejas para enfrentar a un gigante. A una esclava para salvar a un pueblo en peligro. A pescadores para transformar el mundo. Y ahora, a un copero, para reconstruir los muros de una ciudad santa. Porque cuando Dios encuentra a alguien que ora, que se duele, que se pone de pie en medio de los escombros, Él no mira el currículum, mira el corazón. Una introducción a la reconstrucción espiritual. La historia de Nehemías no es solo la historia de unos muros físicos. Es también una metáfora espiritual. Porque muchos hoy, como Jerusalén entonces, caminan con muros caídos. Corazones rotos. Propósitos olvidados. Familias en ruinas. Iglesias dormidas. Y en medio de ese panorama, Dios sigue buscando a hombres y mujeres con espíritu de Nehemías. Personas que se atrevan a sentir el dolor de los demás. Que lloren, oren, y se levanten. Que se conviertan en intercesores, constructores y líderes. Que no teman a los enemigos ni se dejen manipular por las amenazas. Personas que digan, estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. El llamado sigue vigente. Este es solo el inicio del viaje. Lo que comenzó con una pregunta, se convertirá en una misión. Lo que comenzó con lágrimas, terminará con celebración. Pero en el camino habrá oposición, batallas, tentaciones, cansancio y gloria. Nehemías no solo reconstruyó muros. Reconstruyó identidad. Avivó la fe. Restauró la dignidad de un pueblo. ¿Y tú, oyente, qué muros están caídos en tu vida? ¿Qué ruinas has aprendido a tolerar? ¿Dónde ha querido Dios despertar tu espíritu, pero aún no has respondido? Hoy comienza la historia. Y no es solo la historia de Nehemías, puede ser también la tuya. ¿Te gustaría que continuemos ahora con el capítulo 1, el corazón que llora por Jerusalén, en esta misma línea narrativa y espiritual, con al menos 1300 palabras? Puedo escribirlo de inmediato. El corazón que llora por Jerusalén. No todos los que lloran están dispuestos a levantarse. No todos los que sienten compasión se convierten en hacedores. Pero hay una clase especial de corazón, el que no solo se quebranta, sino que permite que su dolor se convierta en propósito. Así era el corazón de Nehemías. Su llanto no era debilidad. Era el preludio de una transformación espiritual, personal y nacional. En esta primera etapa de su historia, no lo veremos construyendo con piedra ni enfrentando a enemigos visibles. Aquí,
La verdadera construcción ocurre en lo invisible, en lo profundo del alma, donde Dios prepara al hombre antes de enviarlo al campo de batalla. Un silencio prolongado antes de la acción. La Biblia es precisa en los tiempos. Dice que Nehemías recibió la noticia de la ruina de Jerusalén en el mes de Quisleu, noviembre/diciembre, y que su conversación con el rey ocurrió en el mes de Nisán, marzo/abril. Es decir, pasaron alrededor de 4 meses entre el impacto emocional de la noticia y su primer paso hacia la reconstrucción. ¿Qué hizo Nehemías durante ese tiempo? No escribió un plan de inmediato. No corrió a hablar con el rey impulsivamente. No formó un equipo ni recaudó fondos. Lo que hizo fue esperar, orar y ayunar. En una cultura que glorifica la prisa y la productividad, Nehemías nos enseña que los grandes proyectos nacen de una maduración espiritual interna. Dios lo sumergió en un proceso de incubación, donde el dolor fue purificado, la visión fue clarificada y el carácter fue refinado. Porque no se puede construir hacia afuera lo que primero no ha sido establecido adentro. El fuego interno de la convicción. Durante esos meses de espera, algo ardía en Nehemías. Su llanto inicial no fue un desahogo pasajero, fue una llama que se convirtió en fuego sagrado. Y ese fuego no se apagaba con el paso del tiempo. Al contrario, lo mantenía despierto, lo empujaba a orar con más intensidad, lo consumía por dentro. La convicción no es un entusiasmo superficial. Es una certeza firme que se sostiene incluso cuando nada parece cambiar. Nehemías no tenía garantías. No sabía si el rey aprobaría su petición. No sabía si sería enviado o castigado. Pero el fuego de su corazón era más fuerte que el temor. En secreto, fue tomando forma una visión. No era solo la idea de restaurar murallas, era el anhelo de restaurar una esperanza colectiva. Sabía que los muros eran más que piedras, eran símbolo de la identidad perdida, de la protección espiritual, del favor de Dios que parecía haber desaparecido. Mientras muchos aceptaban la ruina como normal, Nehemías creía que todavía era posible levantarse. Su fe no era una idea abstracta, era un compromiso personal. La tensión de servir en medio del conflicto interior. Durante esos 4 meses, Nehemías continuó cumpliendo con su deber como copero del rey Artajerjes. Su trabajo consistía en probar el vino antes de que el rey lo bebiera, asegurándose de que no estuviera envenenado. Era una función de confianza, pero también de constante tensión. Cada día, debía mantener el rostro sereno. Debía parecer confiado, cortés, profesional. No podía permitirse mostrar tristeza. La cultura persa consideraba una ofensa que alguien estuviera afligido delante del rey. Mostrar una emoción intensa sin ser autorizado era, literalmente, arriesgar la vida. Y sin embargo, llega el día en que su tristeza ya no puede ser disimulada. El peso del llamado, la intensidad del dolor, el fuego de la visión, todo se refleja en su rostro. El rey lo mira y le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto no es sino quebranto de corazón. Artajerjes, hombre de poder y discernimiento, percibe que algo profundo ocurre en Nehemías. Y entonces, el texto nos da una joya escondida. Entonces tuve gran temor. Nehemías está a punto de hablar. Pero antes de abrir su boca, teme. Porque sabe que está entrando en terreno sagrado. Porque comprende que lo que diga puede cambiarlo todo. Y es aquí donde vemos la profunda humanidad del líder. No es invulnerable. No es un héroe sin emociones. Es alguien que tiembla, que respira hondo, que depende completamente de Dios. El momento oportuno y la respuesta sabia. El rey le pregunta, y Nehemías responde con reverencia y con estrategia. Viva el rey para siempre, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mira la sabiduría en sus palabras. Nehemías no dice Jerusalén de inmediato, un nombre que podría sonar político o provocador en la corte persa. Habla desde la honra, desde el dolor familiar, desde lo humano. Expresa tristeza sin acusar. Habla desde la dignidad, no desde la queja. Y entonces, el rey pregunta: ¿qué cosa pides? Es el momento decisivo.
Nehemías está frente a una puerta abierta por Dios. Pero antes de responder, hace algo clave. Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4. ¡Qué momento sublime! Está delante del rey más poderoso de la tierra, y aún así, detiene su alma para hacer una oración silenciosa. Nehemías sabe que su favor no depende de la política, sino del cielo. En una fracción de segundo, conecta su espíritu con Dios y entonces habla. Visión clara, propósito definido. Nehemías no improvisa. Ya tiene en su corazón un plan claro. Pide ir a Judá, reconstruir los muros, recibir cartas oficiales para los gobernadores y madera del bosque real. No es solo pasión, es preparación. Esto revela que su tiempo de oración fue también tiempo de planificación. No separó lo espiritual de lo práctico. Su fe lo llevó a ser ordenado, específico y estratégico. Dios honra a los que oran, pero también a los que se preparan. Nehemías había contado el costo. No solo quería ir, sabía lo que necesitaría para empezar. Y Dios le concedió gracia. El rey accedió, le dio recursos, y lo envió con protección oficial. Lo que había comenzado con llanto y oración, ahora se convertía en una misión real. Hierva el corazón que aún late por Jerusalén hoy. Este primer capítulo de la historia de Nehemías nos deja lecciones poderosas para hoy. Nos enseña que los grandes llamados no nacen en los aplausos, sino en los silencios. Que el dolor del corazón puede ser el lenguaje por el cual Dios nos llama. Que orar no es una pérdida de tiempo, sino el fundamento de toda reconstrucción. Que hay momentos donde debemos esperar y otros donde debemos hablar con valentía. Que el favor de Dios abre puertas que ningún sistema puede cerrar. Pero, sobre todo, nos recuerda que los corazones que lloran por Jerusalén, por la iglesia, por las familias, por los valores perdidos, por las generaciones cautivas, siguen siendo los instrumentos que Dios usa para levantar lo que está caído. ¿Y tú, has llorado por Jerusalén últimamente? ¿Por lo que representa la presencia de Dios en tu vida, en tu entorno, en tu nación? Tal vez este sea el capítulo donde comience tu propio llamado. El viaje y la llegada al lugar de los escombros. Hay viajes que se hacen con el cuerpo, y otros que solo se emprenden con el alma. Nehemías realiza ambos. Deja atrás los lujos de Susa, la seguridad del palacio, el confort de su posición, para abrazar la incertidumbre de una tierra devastada, los peligros del camino y el peso de una misión divina. Este capítulo no comienza con muros que se levantan, sino con pasos silenciosos hacia un lugar de ruinas. Porque antes de toda restauración visible, hay un tránsito invisible, el que transforma a un siervo de la corte en siervo del propósito. Castillo europeo de la corte al campo, el precio de obedecer. Nehemías estaba acostumbrado a una vida de orden, excelencia y favor. Como copero del rey, vivía cerca del poder. Tenía acceso directo a uno de los tronos más influyentes del mundo. Pero cuando el llamado de Dios toca el corazón, ninguna comodidad puede competir con la urgencia del propósito. Dejar el palacio significaba perder ciertos privilegios. Significaba atravesar territorios hostiles, exponerse a peligros, a críticas, a traiciones. Pero Nehemías ya no vivía para agradar a reyes humanos. Su lealtad ahora estaba sellada con lágrimas y oración. Hay momentos en los que obedecer a Dios implica renunciar a lo que muchos considerarían una vida ideal. Y ese es uno de los mayores precios del llamado, dejar lo conocido para abrazar lo quebrado. Camello un viaje acompañado, pero interiormente solitario. Nehemías no viaja solo. El rey le ha concedido cartas de autoridad, una escolta militar y recursos. Viaja con reconocimiento, con respaldo oficial. Pero en lo más profundo, su misión es una carga personal que nadie más comprende del todo. Puedes estar rodeado de gente y, sin embargo, sentir el peso de una responsabilidad que solo tú llevas. Nadie más ha llorado por Jerusalén como Nehemías. Nadie más ha orado de madrugada, ha soñado con la restauración, ha contado el costo, como él lo ha hecho. Aunque otros lo acompañan físicamente, solo él lleva el mapa espiritual de lo que Dios quiere hacer. Este es el tipo de liderazgo que Dios respalda,
el que no busca títulos, sino resultados, el que no depende de multitudes, sino de convicción interna, el que está dispuesto a caminar solo, si es necesario, con tal de cumplir el mandato del cielo. Luna creciente llegar, y no decir nada. Al llegar a Jerusalén, lo primero que hace Nehemías es algo sorprendente, no dice nada a nadie. Dice el texto: no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías 2:12. ¿Por qué este silencio? Porque hay visiones que no pueden compartirse antes de tiempo. Porque hay momentos donde el espíritu necesita observar, discernir, entender, antes de hablar. Nehemías no llega como un conquistador arrogante. Llega como un siervo que quiere comprender con sus propios ojos lo que ha oído. A veces, la mejor manera de honrar una visión es guardarla en secreto mientras madura. Hablar demasiado pronto puede atraer resistencia innecesaria. Nehemías nos enseña la disciplina del silencio estratégico. El líder espiritual no habla para impresionar, sino para edificar. Y no todos están listos para oír lo que Dios te dijo en la intimidad. Símbolo de luna creciente: una inspección nocturna, ojos que ven más allá del polvo. Nehemías decide salir de noche, con solo unos pocos hombres, a recorrer las ruinas de Jerusalén. No lo hace de día, para no despertar sospechas ni alarmar a la gente. Lo hace en silencio, en la oscuridad, caminando entre los escombros que alguna vez fueron gloria. Imagina la escena: el viento frío de la noche, el rechinar de piedras rotas bajo sus pies, el silencio interrumpido por el crujido de puertas quemadas, muros derrumbados, cenizas. Es un recorrido íntimo. No lleva arquitectos ni estrategas militares. Solo su fe, sus lágrimas antiguas y su discernimiento encendido. Camina y observa. Ve cada rincón. Mide los daños. Contempla la devastación no con resignación, sino con esperanza. Porque donde otros solo ven ruinas, Nehemías ve cimientos. Donde otros ven muerte, él ve oportunidad. Este es el poder de una visión nacida en oración: transforma los escombros en planos, las cenizas en inspiración, el dolor en diseño. Silueta de cabeza parlante: el momento de hablar, palabra que enciende el alma. Después de su recorrido nocturno, Nehemías finalmente convoca a los líderes del pueblo. El tiempo del silencio ha terminado. Ahora es el tiempo de hablar con autoridad. Y les dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. No los culpa. No los humilla. Les recuerda lo evidente, pero lo reviste de posibilidad. Les muestra que es hora de dejar el lamento y abrazar el llamado. Usa un nosotros, no un yo. Aunque Dios lo ha llamado a él, Nehemías involucra a todos. Y luego añade algo vital. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. V18. Habla del respaldo divino, y también del respaldo humano. Muestra que no viene con ideas personales, sino con un favor sobrenatural. Entonces, el pueblo responde con una frase que marca un antes y un después. Levantémonos y edifiquemos. V18. La palabra del líder despierta lo dormido. Convoca lo que estaba disperso. Da dirección al que solo tenía frustración. Aquí ocurre un milagro silencioso: un pueblo que había aprendido a convivir con la ruina, se atreve a soñar con restauración. Puchero: la burla de los enemigos, oposición desde el primer paso. Pero como en toda obra de Dios, la oposición no se hace esperar. Apenas el pueblo decide levantarse, aparecen los enemigos: Sanbalat, Tobías y Gesem. Se burlan. Desprecian. Dicen con ironía: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. La burla es una de las armas más usadas por el enemigo para detener una obra antes de que empiece. El sarcasmo busca sembrar duda, miedo y vergüenza. Pero Nehemías responde con firmeza y convicción. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. V20.
No se defiende con argumentos políticos. No intenta negociar con el enemigo. Declara una verdad espiritual: Dios está con nosotros. Y luego traza una línea clara: ustedes no tienen parte en esto. Nehemías nos enseña a no dialogar con la oposición destructiva. No todo ataque merece respuesta. No todo enemigo merece explicación. A veces, la fe se expresa simplemente levantándose y edificando. Martillo de los escombros a los planos del cielo. Este capítulo nos confronta con el arte de mirar lo arruinado y ver en ello una obra futura. Nehemías nos desafía a recorrer de noche los escombros de nuestra propia vida, ministerio, familia o nación, y a no conformarnos con el estado actual de las cosas. Nos enseña que, antes de construir, hay que observar con detenimiento. Antes de hablar, hay que orar y planear. Antes de invitar a otros, hay que haber caminado a solas. Y cuando llegue el momento de hablar, hacerlo con fe, con autoridad y con la certeza de que Dios está con nosotros. No importa cuán rotos estén los muros. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última esperanza. Si Dios ha puesto una carga en tu corazón, si has llorado en secreto, si has recorrido en oración las ruinas, entonces estás listo para comenzar. La unidad que edifica entre los escombros. Hay algo más poderoso que una estrategia militar. Más profundo que la riqueza. Más sólido que la piedra. Y es esto: la unidad del pueblo bajo una visión celestial. El capítulo 3 de Nehemías no contiene discursos conmovedores, ni milagros visibles, ni enemigos derrotados. Sin embargo, es uno de los capítulos más reveladores del libro. Allí no vemos a Nehemías solo, sino a un pueblo entero que ha decidido levantarse con él. Cada línea es una declaración silenciosa: aquí hay un corazón dispuesto. Aquí hay manos construyendo. Aquí hay propósito compartido. Nehemías había llorado por Jerusalén. Había caminado en silencio entre los escombros. Había orado, planificado y confrontado a los enemigos. Pero ahora, al fin, la restauración se convierte en acción colectiva. Y cuando un pueblo se une con un propósito divino, los muros comienzan a levantarse, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Cada uno edificó junto a su casa. El capítulo 3 está lleno de nombres. Nombres de familias, líderes, sacerdotes, mercaderes, plateros, mujeres, ancianos, todos aparecen. No como espectadores, sino como constructores. Cada uno tomó una porción del muro. Cada uno hizo su parte. Cada uno trabajó junto a su casa. Junto a su casa. Esa expresión se repite una y otra vez. ¿Qué significa esto? Que la restauración comienza en lo personal. No podemos edificar en la ciudad lo que no estamos dispuestos a edificar en lo íntimo. No tiene sentido soñar con cambiar el mundo si descuidamos lo que ocurre en nuestra propia puerta. Nehemías no impuso un modelo uniforme. No exigió que todos hicieran lo mismo. Les dio espacio para trabajar desde donde estaban. Y cada familia respondió. Así también es en el reino de Dios. No todos tenemos los mismos talentos ni las mismas herramientas, pero todos tenemos un lugar en la obra. El error sería mirar hacia el muro del otro y abandonar el nuestro. Unidad en la diversidad. El muro de Jerusalén no se reconstruyó por el poder de una élite. Fue el fruto de un pueblo unido, donde cada uno hizo lo que estaba a su alcance. Veamos quiénes trabajaban. Los sacerdotes, que se suponía que solo debían ministrar en el templo, se arremangaron y pusieron manos a la obra. Los plateros y perfumistas, acostumbrados a tareas delicadas, se ensuciaron las manos con piedras y calorías. Las mujeres, como la hija de Salum, se mencionan activamente en la construcción, desafiando las normas sociales. Los gobernantes de distritos, que podrían haberse excusado por su posición, no delegaron la tarea. Ellos mismos edificaron. Esto es unidad real. No la que se proclama con palabras, sino la que se construye con ladrillos. Unidad no es pensar igual, sino caminar juntos. No es uniformidad, sino armonía en medio de la diferencia. El muro de Jerusalén no era solo piedra sobre piedra. Era corazón junto a corazón. Cuando algunos no quieren colaborar.
En medio de esta sinfonía de unidad, aparece una nota disonante. Los nobles de los tecoitas no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Nehemías 3:5. Un grupo se negó a trabajar. Se consideraron demasiado importantes, demasiado ocupados, o simplemente desinteresados. Nehemías no los censura directamente, pero los menciona, y su omisión queda grabada en la historia. Esto también nos habla de una verdad eterna: en toda obra de Dios, habrá quienes no quieran ensuciarse las manos. Habrá nobles que no moverán un dedo, esperando que otros hagan el trabajo. Habrá corazones duros que no se conmuevan, incluso ante el clamor de los muros caídos. Pero la obra no se detiene por causa de ellos. Porque incluso si unos pocos se rehúsan, Dios siempre levantará a muchos dispuestos. Los tecoitas, aunque abandonados por sus nobles, no se desanimaron. De hecho, se menciona que trabajaron con tanto fervor, que repararon 2 secciones del muro. Cuando el corazón arde por el propósito, se trabaja más allá del deber. Martillo y llave: la dignidad del trabajo espiritual. El texto repite una palabra clave: repararon. Casi 30 veces aparece esa palabra en este capítulo. No se habla de construir desde cero, sino de reparar lo dañado. Eso implica valorar lo que ya existía. Implica entender que, aunque haya ruinas, los cimientos siguen siendo santos. Cada piedra colocada era un acto de adoración. Cada sección reconstruida era una declaración: Dios no ha terminado con nosotros. Nehemías no solo levantaba murallas físicas. Restauraba identidad, dignidad y esperanza. En cada tramo del muro, los constructores no solo enfrentaban escombros exteriores, sino ruinas internas: el desaliento, la vergüenza del pasado, el dolor de lo perdido. Pero con cada golpe de martillo, algo también se reconstruía en sus almas. Martillo: lecciones desde el muro. Este capítulo, aunque lleno de nombres difíciles y repeticiones, está cargado de enseñanzas profundas para nosotros hoy. Aquí van algunas. Dios valora a cada obrero. El Espíritu Santo se encargó de registrar los nombres de quienes trabajaron. ¡Qué hermosa verdad! Nada de lo que hagas para Dios será olvidado. Aunque el mundo no lo vea, el cielo lo escribe. La unidad es más poderosa que la perfección individual. Un pueblo medio capacitado, pero unido, logra más que expertos divididos. El enemigo teme a un pueblo que trabaja con un mismo espíritu. Cada uno tiene una porción del muro. No puedes edificarlo todo, pero sí puedes levantar tu parte. ¿Cuál es tu tramo? ¿Dónde están tus piedras? ¿A quién estás ayudando a proteger? El trabajo físico tiene un impacto espiritual. Reparar el muro no solo protegía la ciudad, sino que restauraba el pacto con Dios. Cuando te ocupas de lo práctico en obediencia, Dios se ocupa de lo eterno. No dejes que la pasividad de otros te detenga. Si algunos nobles no quieren trabajar, tú trabaja el doble. No permitas que el letargo de otros apague tu fuego. Campana: el sonido del martillo es adoración. Imagina el sonido que comenzaba a oírse en Jerusalén: golpes de martillo, gritos de coordinación, piedras chocando, polvo levantándose. Lo que había sido una ciudad en silencio, avergonzada, olvidada, ahora resonaba con vida. Ese sonido no era solo reconstrucción. Era adoración. Porque cada piedra colocada era un grito: Dios no ha terminado con nosotros. Cuando una comunidad de fe se une para restaurar, para levantar al caído, para sanar lo roto, ese sonido sube al cielo como incienso. Es una música que agrada al corazón de Dios. Y así como en Jerusalén, hoy el Espíritu Santo sigue buscando obreros que, sin importar su historia o condición, estén dispuestos a decir: yo levantaré mi tramo del muro. Banderazo de salida: conclusión: manos sucias, corazones limpios. El capítulo 3 de Nehemías no termina con un muro completo, pero sí con algo más valioso: un pueblo que ha comenzado a levantarse con una misma mente y un mismo corazón. El polvo en sus ropas, las ampollas en sus manos, el sudor en sus frentes, todo eso habla de una fe encarnada. Una fe que no se queda en canciones, ni en ideas, ni en lamentos, sino que construye. Y esa fe, cuando se activa en comunidad, puede hacer temblar al infierno.
Cuando el enemigo se burla y la fatiga golpea. A veces, el verdadero enemigo no está armado con espadas ni lanzas. A veces, el enemigo más feroz usa palabras como flechas. Burlas como dagas. Dardos invisibles que penetran el ánimo del alma cansada. En Nehemías 4, el conflicto externo aparece con toda su fuerza. Ya no estamos en los días de planeación ni en la emoción de los primeros pasos de restauración. Ahora ha llegado la reacción natural de las tinieblas cuando la luz comienza a edificar, la oposición. Cuando los muros empiezan a levantarse, los enemigos se despiertan. Porque las ruinas no incomodan al adversario. Lo que le incomoda es ver que el pueblo de Dios se une, se levanta, y cree. Este capítulo nos muestra un principio eterno: toda obra que avanza en el nombre del Señor, tarde o temprano, encontrará resistencia. Pero también revela algo más profundo: en medio del ataque y del agotamiento, Dios fortalece al corazón que confía. El desprecio del enemigo, las burlas de Sanbalat. Cuando Sanbalat oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Nehemías 4:1. La primera arma del enemigo no fue una espada. Fue la burla. El sarcasmo. El desprecio disfrazado de risa. Sanbalat y Tobías ridiculizaron la obra públicamente. Frente a los samaritanos y los ejércitos aliados, se burlaron de los judíos diciendo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso restaurarán? ¿Acaso ofrecerán sacrificios? ¿Acaso acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras quemadas? Y Tobías añadió con burla: aunque suba una zorra, derribará su muro de piedra. Nehemías 4, 2-3. Estas palabras estaban diseñadas para sembrar duda. Para apagar el entusiasmo. Para hacer que el pueblo cuestionara sus fuerzas y la validez de la obra. Porque el enemigo sabe que si puede dañar tu confianza, ya no necesita pelear contigo, te derrotas tú mismo. La respuesta espiritual: oración y enfoque. ¿Qué hizo Nehemías frente al desprecio? ¿Discutió? ¿Se defendió? ¿Contraatacó? No. Nehemías oró. Y su oración no fue débil ni superficial. Fue intensa, honesta, directa. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, porque te han provocado a ira delante de los edificadores. Nehemías 4, 4-5. Nehemías no se dejó atrapar por la provocación. No puso su energía en responder a las burlas. Puso su fuerza en seguir edificando y su alma en clamar a Dios. Aquí aprendemos una lección vital. Cuando el enemigo habla, no le respondas con tu boca, respóndele con tu fe. Mientras él habla destrucción, tú sigue construyendo. Mientras él ríe de ti, tú sigue adorando. Mientras él siembra duda, tú afirma tu corazón en la promesa. La obra continúa, con todo el corazón. El texto dice: y edificamos el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías 4:6. ¡Qué poderosa declaración! A pesar del desprecio, el pueblo no se detuvo. ¿Por qué? Porque tenían ánimo. Tenían corazón. Había un fuego que no podía ser apagado por palabras. Aquí hay una verdad espiritual: la oposición no puede detener a un pueblo que trabaja con todo su corazón. La burla de los enemigos no era suficiente para detener la restauración, porque el entusiasmo interior era más fuerte que las voces exteriores. Cuando tú edificas desde el alma, desde la convicción, desde la fe, el enemigo puede golpear, pero no derribar. Del desprecio a la amenaza, cuando el enemigo decide atacar. El enemigo, al ver que sus burlas no funcionaban, cambió de estrategia. Ahora ya no se reía, se enfureció. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, se encolerizaron mucho. Nehemías 4:7. El enemigo no está molesto por lo que eres, sino por lo que estás edificando. Las ruinas no lo asustan, pero la restauración sí. Ahora planean un ataque armado. Una conspiración. Una emboscada. Pero Nehemías reacciona nuevamente con sabiduría espiritual y práctica.
Él ora, sí, pero también pone guardias de día y de noche. La oración y la vigilancia caminan juntas. La fe y la estrategia no se oponen, se complementan. Cuando el pueblo se cansa, y la amenaza interna aparece. Mientras los enemigos se preparan, el pueblo también empieza a luchar internamente. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nehemías 4:10. Qué duro momento. No es solo el enemigo afuera, ahora también hay fatiga adentro. Están cansados. A medio muro. Rodeados de piedras viejas. Y la duda entra como serpiente. La frase no podemos suena con fuerza. Aquí entra la prueba más dura, la tentación de rendirse en medio del camino. No al principio, cuando todo es emoción. Ni al final, cuando se ve la meta. Sino en la mitad, cuando estás cansado y aún falta mucho. A esto se suma el miedo. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Versículo 11. Y algunos judíos, temerosos, empezaron a decir. De todos los lugares volverán contra nosotros 10 veces. Versículo 12. El desánimo es contagioso. El miedo se multiplica. La fatiga nubla la fe. Pero justo en este punto, Nehemías se levanta una vez más como un líder profético. El llamado a recordar al Señor. Nehemías convoca al pueblo. Los reúne por familias. Les da armas. Y luego les da palabras que sacuden el alma. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 14. ¿Qué mensaje? No solo les da estrategia, les da visión. Les recuerda que esto no es solo una muralla, es su identidad, su familia, su herencia, su Dios. Cuando la fatiga golpea, hay que recordar quién es nuestro Dios. Cuando la amenaza se acerca, hay que recordar por quién estamos peleando. Y algo poderoso ocurre después. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo sabíamos, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Versículo 15. La obra continúa. Porque cuando el pueblo se arma de valor, los planes del enemigo se rompen. Espada en una mano, herramienta en la otra. Nehemías implanta un sistema único. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Versículo 17. Esto es una imagen profética de cómo debemos vivir hoy. Trabajamos y peleamos. Edificamos y velamos. No hay descanso en tiempos de guerra espiritual. Cada día, el pueblo llegaba al muro armado. Cada noche, dormían vestidos. Nadie bajaba la guardia. Porque sabían que el enemigo podía atacar en cualquier momento. Y sin embargo, no se detuvieron. Porque cuando un corazón está decidido a obedecer a Dios, ni el cansancio ni la amenaza lo pueden frenar. Conclusión, edificar bajo presión, confiar bajo ataque. Nehemías 4 nos revela cómo se ve la fe cuando es presionada. Nos muestra que la restauración no es romántica. Es dura. Es agotadora. Es riesgosa. Pero también nos muestra que Dios está presente en medio del esfuerzo. Que la oración protege más que las murallas. Que la unidad y el valor deshacen los planes del enemigo. Y que la obra de Dios no se detiene por burla ni por espada. Hoy también hay muros que restaurar. Familias que defender. Iglesias que proteger. Propósitos que edificar. Y enemigos visibles e invisibles que quieren detenerlo todo. Pero si trabajas con una mano, y con la otra empuñas la fe. Si edificas con visión, y oras con clamor. Si no dejas que el miedo apague tu llamado. Entonces verás lo que Nehemías vio, el muro se levantará. Porque más grande es el que está contigo, que el que viene contra ti. El enemigo interno, injusticia y división. Hay batallas que se pelean con espadas. Otras, con ladrillos y herramientas. Pero hay una que es mucho más peligrosa,
la batalla que nace desde dentro. Hasta ahora, Nehemías y el pueblo habían enfrentado amenazas externas. Burlas, ataques, conspiraciones. Pero en el capítulo 5 del libro de Nehemías emerge una amenaza silenciosa, sutil y destructiva, la injusticia interna. Cuando el enemigo no puede destruir desde fuera, buscará dividir desde dentro. Cuando no puede detener la obra con violencia, tratará de frenarla con egoísmo, codicia y desunión. Este capítulo es un llamado urgente para todo líder, para todo creyente y para todo pueblo que quiere edificar algo para Dios. No basta con levantar muros si se rompen los corazones. No sirve una ciudad protegida si su gente se oprime entre sí. Aquí, Nehemías nos mostrará una faceta distinta de su liderazgo, la valentía de confrontar a su propio pueblo cuando el pecado se infiltra en medio de la restauración. La queja del pueblo, hambre, deuda y desesperación. La reconstrucción avanzaba. Los muros se levantaban. Pero la presión no solo venía del enemigo. Venía del interior. La comunidad comenzó a levantar su voz, no con alegría, sino con lamento. Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Nehemías 5:1. ¿Contra quién? No contra los samaritanos. No contra Sanbalat. Sino contra sus propios hermanos. ¿Qué estaba ocurriendo? El texto nos revela 3 grupos de personas en crisis. Los que no tenían tierras y solo pedían grano para sobrevivir. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Versículo 2. Los que hipotecaron sus campos para poder alimentarse. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Versículo 3. Los que pidieron préstamos para pagar impuestos al rey y terminaron esclavizando a sus hijos. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Versículo 5. Detrás del muro que se edificaba, había rostros hambrientos, familias endeudadas, niños vendidos como esclavos por culpa de la usura y la codicia. El pueblo que volvía del exilio, estaba oprimiéndose a sí mismo. La reacción de Nehemías, ira santa y acción decidida. Al escuchar este clamor, Nehemías no lo ignoró. No lo justificó. No lo minimizó. El texto dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Versículo 6. Este no fue un enojo impulsivo ni egoísta. Fue lo que podríamos llamar ira santa. Una indignación que nace de ver que la justicia de Dios está siendo pisoteada por su propio pueblo. Nehemías reflexiona primero. Piensa. Evalúa. Y luego, actúa. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Versículo 7. No fue una sugerencia. Fue una confrontación. Nehemías reunió a los responsables y los expuso públicamente. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ahora vendéis vosotros a vuestros hermanos, ¿y serán vendidos a nosotros? Versículo 8. ¡Qué contradicción! El pueblo que había sido esclavizado en Babilonia ahora estaba esclavizando a sus propios hermanos en Jerusalén. Y lo peor, por codicia. Por interés. Por aprovecharse del hambre ajena. El llamado a la restauración verdadera. Frente a esta denuncia, los nobles y oficiales no tienen cómo defenderse. Y callaron, porque no hallaron qué responder. V8. Nehemías va más allá. Les recuerda el verdadero temor de Dios. No es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser objeto de burla de las naciones enemigas. Versículo 9. Cuando el pueblo de Dios oprime, se convierte en motivo de escarnio. Cuando la injusticia se permite dentro de la comunidad, la restauración pierde su sentido. Nehemías exige acciones concretas. Devolverles ahora sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos.
Versículo 11. No bastaban palabras de arrepentimiento. Se necesitaba restitución. El verdadero arrepentimiento no se mide por lágrimas, se mide por decisiones. Cuando alguien ha sido herido por tu egoísmo, no basta con decir lo siento. Hay que devolver. Hay que restaurar. El juramento y el ejemplo. Los nobles accedieron. Lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Versículo 12. Nehemías, sin embargo, no confía solo en promesas. Los hace jurar delante de los sacerdotes. Formaliza el compromiso. Los sella espiritualmente. Y luego, realiza un acto simbólico impresionante. Sacudí mi vestido, y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Versículo 13. ¡Qué declaración profética! Una advertencia poderosa. Dios sacudirá al que oprime, al que se aprovecha, al que edifica muros pero destruye personas. La congregación respondió con un amén colectivo. Alabaron a Dios. Y lo más importante. El pueblo hizo conforme a esto. V13. Se restauró la justicia. Se devolvió la dignidad. El muro ya no era solo piedra, ahora también era redención. El testimonio de Nehemías, liderazgo generoso. En la segunda parte del capítulo, Nehemías abre su corazón y revela su propio ejemplo de generosidad. Él fue gobernador durante 12 años. Según la costumbre persa, tenía derecho a cobrar impuestos al pueblo, a recibir alimento especial, e incluso a vivir con lujos. Pero él no lo hizo. Ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Porque la servidumbre de este pueblo era grave. Versículos 14 a 15. Mientras otros gobernadores anteriores se habían enriquecido, Nehemías eligió servir. Él y sus hombres trabajaban en la obra. No cobraban. No exigían privilegios. Y no solo eso. Él alimentaba a muchos de su propia mesa, de su propio bolsillo. Cada día se preparaba para mí un buey, 6 ovejas escogidas, y aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. A pesar de esto, nunca requerí el pan del gobernador. Versículo 18. Nehemías entendió una verdad poderosa. No puedes liderar con integridad si no estás dispuesto a sacrificar por los demás. Su oración final resume su motivación. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Versículo 19. Nehemías no buscaba fama. Ni oro. Ni recompensa humana. Solo buscaba la aprobación de Dios. Y eso, lo cambia todo. Conclusión, restaurar no es solo construir, es sanar. El capítulo 5 de Nehemías nos muestra que no basta con levantar muros si en el proceso se levantan injusticias. No basta con avanzar si se atropellan a los más débiles. No es restauración si no hay compasión. No es obra de Dios si no hay justicia. El enemigo interno es más peligroso que el externo. Porque puede disfrazarse de eficiencia, de legalidad, de costumbre. Pero su raíz es egoísmo. La verdadera restauración, la que agrada a Dios, es aquella donde la unidad, la generosidad y el temor del Señor son los cimientos. Nehemías no solo edificó una ciudad. Edificó una comunidad redimida. Y lo hizo con firmeza, con verdad y con amor. Hoy, esa voz sigue resonando. No andaréis en el temor de nuestro Dios. ¿No restauraréis lo que habéis tomado injustamente? ¿No amaréis a vuestros hermanos como a vosotros mismos? El muro más fuerte es el de la justicia. La última artimaña del enemigo. Cuando el muro ya casi está completo, cuando la obra está por terminarse, cuando la restauración se acerca a su clímax, el enemigo no se rinde. Solo cambia de estrategia. Hasta este momento, Nehemías y el pueblo de Jerusalén han enfrentado oposición externa y presión interna.
Han soportado ataques físicos, amenazas verbales, injusticias sociales y cansancio espiritual. Pero el capítulo 6 nos revela algo muy importante. El enemigo no ataca más fuerte cuando comienzas la obra, sino cuando estás por terminarla. Cuando ve que no pudo derribarte por la fuerza, intentará confundirte con mentiras. Cuando no logró detener tu avance, buscará desviarte por dentro. Este capítulo nos muestra el rostro más sutil del adversario: engaño, manipulación, distracción y miedo. Pero también nos muestra a un Nehemías firme, discernidor, inquebrantable, porque su propósito no era humano. Era divino. Veamos cómo, en este momento crítico, la lucha final se intensifica. El muro, casi terminado, pero con puertas sin colocar. El capítulo abre con una frase que parece una victoria. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él brecha, aunque hasta entonces no había puesto las hojas de las puertas, Nehemías 6:1. El muro estaba prácticamente completo. Toda la muralla de Jerusalén había sido levantada. Solo faltaban las puertas. Y eso es clave. Porque una ciudad sin puertas sigue vulnerable. Una restauración sin cierre sigue incompleta. Y el enemigo lo sabía. Es por eso que los ataques en este capítulo no son físicos. No hay espadas ni lanzas. Hay palabras. Propuestas. Trampas. Rumores. Falsos profetas. Una guerra psicológica. Una guerra espiritual. Primera artimaña, la invitación trampa. Sanbalat y Gesem envían un mensaje. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Versículo 2. A simple vista, parece una invitación a dialogar. A negociar. A llegar a un acuerdo de paz. Pero Nehemías no se deja engañar. Más ellos pensaban hacerme mal. Versículo 2. ¿Qué discernimiento? Porque no todo lo que parece cordial viene de parte de Dios. El enemigo sabe disfrazar la trampa con cortesía. Sabe ofrecer treguas que ocultan emboscadas. Nehemías responde con firmeza. Estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la dejase para ir a vosotros. Versículo 3. ¿Qué frase? Nehemías entendía su propósito. Sabía que no podía distraerse. Porque el enemigo no siempre quiere que caigas, a veces solo quiere que te detengas. Y esto no ocurrió una sola vez. El texto dice: me enviaron el mensaje 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Versículo 4. El enemigo es insistente. Pero Nehemías es constante. La fidelidad consiste en no cambiar de respuesta aunque cambien las tácticas. Segunda artimaña, el rumor venenoso. Cuando ven que no pueden atraerlo a una reunión, intentan otra estrategia, la calumnia. Sanbalat le envía una carta abierta, con una acusación pública. Se ha oído entre las naciones, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas el muro, con la mira de ser tú su rey. Versículo 6. Aquí el enemigo no busca matar, sino ensuciar el nombre. Disemina rumores. Habla de supuestas conspiraciones. Usa el se dice, me han contado, he oído por ahí. Afirmaciones sin pruebas. Palabras malintencionadas. El veneno de la difamación. Y todo con un propósito, provocar miedo y detener la obra. Pero Nehemías no cae en la trampa. Responde con claridad. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Versículo 8. Y luego revela el propósito detrás de todo esto. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Versículo 9. La meta era minar la confianza. Robar la fuerza. Instalar el miedo. Pero Nehemías no claudica. Ora una vez más. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Versículo 9. ¿Qué lección? Cuando los rumores arrecian, cuando las mentiras duelen, cuando la presión aumenta, la respuesta no es discutir, sino orar.
Tercera artimaña, el falso profeta. El enemigo cambia de táctica nuevamente. Esta vez, envía a un hombre llamado Semaías, que se hace pasar por profeta. Semaías se presenta como si fuera un aliado. Le habla a Nehemías en tono de preocupación. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas, porque vienen para matarte. Versículo 10. Parece una advertencia legítima. Una estrategia para proteger a Nehemías. Pero es una trampa espiritual. Quieren hacerlo entrar al templo, algo prohibido para un gobernador no sacerdote. Querían que pecara. Que quebrantara la ley. Que perdiera autoridad. Pero Nehemías discierne. Un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Versículo 11. Y luego lo desenmascara. Entonces entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Versículo 12. ¡Qué astucia del enemigo! Cuando no puede destruirte por fuera, intenta infiltrarse por dentro. Cuando no puede frenarte con ataques, lo intenta con engaños disfrazados de espiritualidad. Pero Nehemías no se deja manipular. Porque un líder de Dios conoce la voz de su Dios. El muro se termina, victoria en medio del fuego. A pesar de todos los ataques, rumores, trampas y falsos profetas. A pesar de la presión externa y la confusión interna. A pesar de la batalla en los muros y en el alma. Fue terminado el muro el día 25 del mes de Elul, en 52 días. Versículo 15. 52 días. Una obra que parecía imposible. Una ciudad abandonada por décadas. Fue restaurada en menos de 2 meses, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar y Nehemías supo perseverar. Pero lo más hermoso es lo que sigue. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Versículo 16. Esa es la verdadera victoria. No solo un muro terminado, sino el nombre de Dios glorificado. Los enemigos no alabaron a Nehemías, alabaron al Dios que lo respaldaba. La amenaza no desaparece, Tobías aún actúa. El capítulo concluye con una nota inquietante. Aunque el muro se terminó, la lucha no ha cesado. Tobías seguía teniendo influencia. Seguía enviando cartas. Seguía manipulando desde las sombras. También en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Versículo 17. Había alianzas familiares y compromisos ocultos. Aún dentro del pueblo, algunos admiraban a Tobías y hablaban bien de él delante de Nehemías. Esto nos enseña una verdad dolorosa. La obra puede completarse, pero la vigilancia nunca debe cesar. El enemigo no desaparece, solo cambia de máscara. Conclusión, el muro se completa cuando no cedemos al miedo. Nehemías capítulo 6 nos enseña que el tramo final del camino es el más delicado. Cuando estás por completar lo que Dios te encomendó, es cuando más necesitas discernimiento, oración, firmeza y valentía. Porque el enemigo no se cansa. Pero si tú tampoco cedes, si te mantienes enfocado, si sigues orando, si conoces la voz de tu Dios, la obra se terminará. Y cuando se complete, no será para tu gloria, sino para que todos digan: esto lo hizo Dios. El pueblo que se alinea con la visión de Dios. La muralla ha sido reconstruida. La ciudad ya no está expuesta. La amenaza exterior ha sido contenida. Pero ahora, Nehemías debe enfrentar un desafío más complejo, la restauración del alma del pueblo. Porque levantar muros es una obra visible. Pero levantar un pueblo conforme al corazón de Dios es una obra interior. En este capítulo, ya no vemos a enemigos atacando desde afuera. Ya no hay espías, ni cartas amenazantes, ni manos armadas con espadas y herramientas. Ahora la batalla se traslada a otro nivel, la organización, la identidad y la santidad del pueblo. El muro está listo, pero una ciudad sin un pueblo alineado con Dios es solo piedra vacía. Y Nehemías lo sabe. Por eso,
El capítulo 7 marca una transición crucial, del esfuerzo constructivo al despertar espiritual. Del combate físico al liderazgo pastoral. El muro está listo, ¿y ahora qué? El capítulo comienza con una breve nota que nos da el contexto. Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, y cantores y levitas, Nehemías 7:1. El muro fue terminado. Las puertas, colocadas. Ya no hay brechas. La obra visible, concluida. Pero aquí es donde muchos fracasarían. Pensarían, ya está todo hecho. Pero Nehemías sabe que esto no es el final. Es el inicio. El inicio de una nueva etapa en la que la estructura debe ser habitada, administrada y santificada. Y por eso comienza a ordenar. A establecer funciones. A levantar un sistema. A formar una comunidad. Porteros, cantores y levitas, la ciudad necesita orden espiritual. ¿Por qué Nehemías menciona primero a los porteros, cantores y levitas? Porque entendía que una ciudad sin vigilancia se debilita y una ciudad sin adoración se vacía. Los porteros eran guardianes de las puertas. Representaban la vigilancia, el discernimiento, la protección espiritual. Los cantores evocaban alabanza, gozo, la restauración del culto en el templo. Los levitas simbolizaban la santidad, el servicio, el liderazgo espiritual. Nehemías nos enseña que no basta con tener estructuras fuertes. Se necesita una cultura de consagración. Una ciudad protegida pero sin adoración se convierte en un sepulcro decorado. Un pueblo seguro pero sin presencia de Dios pierde su propósito. Así que antes de pensar en gobernar, en expandirse o en celebrar, Nehemías establece adoración y vigilancia. Un liderazgo que delega con discernimiento. Después de establecer estas funciones, Nehemías hace algo más, delega el liderazgo de la ciudad. Mandé a mi hermano Hanani, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, versículo 2. Pero mira por qué los eligió. Porque este era varón de verdad, y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías no elige a los más hábiles en política. Ni a los más influyentes. Ni a los más populares. Elige a los más íntegros. A los más temerosos de Dios. ¡Qué principio de liderazgo tan poderoso! Cuando se trata de guiar al pueblo de Dios, no basta con tener talento. Se necesita temor de Dios. Verdad. Carácter. Espíritu de servicio. Porque una ciudad sin murallas está expuesta al enemigo. Pero una ciudad con líderes sin temor de Dios está expuesta al juicio. La vigilancia continúa, instrucciones claras. Luego, Nehemías da instrucciones muy específicas. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya aún porteros en pie, se cierren las puertas, y se atranquen. Versículo 3. ¿Notas la atención al detalle? Aún con el muro terminado, la vigilancia no cesa. Es un recordatorio para nosotros. No debemos bajar la guardia espiritual ni cuando las cosas parecen estar en paz. A veces, el enemigo no ataca porque espera que tú bajes las defensas. Pero Nehemías establece un principio. La restauración requiere vigilancia continua. Y luego agrega. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Versículo 3. Cada uno tenía su parte. No era solo trabajo de liderazgo. La restauración de una comunidad se logra cuando cada familia toma responsabilidad. Una ciudad grande, pero vacía. El siguiente versículo nos revela otra verdad importante. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Versículo 4. El muro está listo. El sistema está listo. Pero la ciudad está casi vacía. ¡Qué imagen tan poderosa! A veces tenemos grandes estructuras, grandes visiones, grandes planes. Pero falta gente con visión para habitar lo que Dios ha preparado. Este momento representa una pausa. Un silencio entre la reconstrucción física y el avivamiento espiritual. La ciudad está esperando un pueblo dispuesto.
Una comunidad que se alinee con la visión de Dios. El censó, reconectando identidad y propósito. Entonces Nehemías toma una decisión. Entonces puso mi Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados por genealogía. Versículo 5. Dios pone en su corazón hacer un censo. No por estadísticas. No por control. Sino para restaurar la identidad del pueblo. Nehemías encuentra un antiguo registro, el de los que volvieron del exilio con Zorobabel, casi un siglo antes. Allí están los nombres de los patriarcas, los líderes, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros. Toda la estructura de la comunidad. Pero lo más importante, la historia. La memoria. La identidad. Este censo no es un mero listado. Es una declaración espiritual. Volvemos a nuestras raíces. Volvemos a nuestro propósito. Volvemos a ser el pueblo de Dios. Porque un pueblo sin memoria se pierde. Y un pueblo sin propósito se desvía. Dadores generosos, restaurando el templo. El capítulo concluye con una hermosa escena, el pueblo da voluntariamente para el servicio del templo. Los líderes, los sacerdotes, el gobernador, todos entregan ofrendas para restaurar la casa de Dios. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. No era un impuesto. No era una obligación. Era adoración. Porque cuando un pueblo está alineado con Dios, la generosidad fluye. No como un peso, sino como un privilegio. Paloma conclusión, la restauración no termina con los muros. Nehemías capítulo 7 nos enseña que la obra de Dios no termina cuando se cierra la última brecha. Una ciudad restaurada necesita vigilancia. Una comunidad protegida necesita líderes temerosos de Dios. Una muralla fuerte necesita un pueblo alineado con el propósito divino. Una estructura física necesita una identidad espiritual. Nehemías no se conformó con la victoria visible. Él sabía que el verdadero éxito no está en las piedras colocadas, sino en los corazones alineados. Y es por eso que este capítulo, aunque parece una pausa administrativa, es en realidad el inicio de la verdadera transformación, la espiritual. El poder de la palabra y el despertar del corazón. Los muros han sido restaurados. Las puertas cerradas. La vigilancia establecida. El pueblo empadronado. Y ahora, llega el momento más crucial de toda la obra de Nehemías, el despertar del corazón. Porque sin palabra, no hay propósito. Sin instrucción divina, no hay dirección. Sin revelación, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29 versículo 18. Este capítulo es el punto culminante. No por el ruido de las herramientas ni la presión del enemigo. Sino porque ahora Dios habla. Y el pueblo escucha. Ha llegado el momento de abrir el libro. Un pueblo que tiene hambre de Dios. El capítulo 8 inicia con una escena que conmueve. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, Nehemías 8:1. El pueblo pidió la palabra. No fue impuesta. No fue obligada. Ellos la pidieron. Había hambre. Había sed. Había deseo. No pidieron un rey. No pidieron comida. No pidieron descanso después de tanto trabajo. Pidieron que les leyeran la ley de Dios. Esto es un verdadero avivamiento. Cuando el corazón colectivo de una comunidad clama por escuchar a Dios. Y lo hicieron como un solo hombre. Unidad. Sed espiritual. Expectativa. Una generación que, después del exilio, había sido quebrantada y ahora quiere escuchar a su Dios. Desde el amanecer hasta el mediodía. Y leyó en el libro delante de la plaza, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 3. 6 horas. De pie. En reverencia. En silencio. Escuchando la palabra. No había pantallas. Ni luces.
ni música de fondo. Solo el libro. Y un corazón abierto. ¿Puedes imaginarlo? Miles de personas, bajo el sol de la mañana, de pie, sin distracción, porque Dios estaba hablando. Qué contraste con nuestros días, donde muchos apenas toleran unos minutos de lectura bíblica. Pero aquí, el pueblo tenía hambre. La plataforma de madera, Dios al centro. Había hecho una plataforma de madera para este propósito, versículo 4. Esto no es un detalle menor. La palabra tenía que ser vista. Oída. Central. Una plataforma para que todos la vieran. Para que todos supieran que, por encima de los líderes, de las murallas, de las estructuras, estaba el libro. Porque cuando el libro se eleva, el corazón se quebranta. Cuando la palabra ocupa el centro, el pueblo encuentra dirección. El pueblo se levanta. Abrió, pues, Esdras el libro, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, y todo el pueblo respondió, Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová rostro en tierra. Versículos 5, 6. ¡Qué escena gloriosa! El libro se abre. El pueblo se pone de pie. Las manos se levantan. Los rostros se inclinan. La palabra no fue recibida con indiferencia. Fue recibida con adoración. Y eso es lo que produce un verdadero despertar espiritual. Una reverencia profunda. Un temblor santo. Un corazón rendido. Los levitas enseñaban. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. V7. No solo se leía. Se explicaba. Se enseñaba. Se hacía comprensible. Porque la palabra no transforma solo por ser leída, sino por ser entendida. Interiorizada. Aplicada. Por eso el avivamiento no fue emocional, sino profundo. No fue un éxtasis fugaz, sino una reforma duradera. Dios estaba levantando no solo adoradores, sino discípulos. El llanto del pueblo. Y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 9. Las lágrimas comenzaron a correr. El quebrantamiento se hizo presente. La palabra reveló sus pecados, sus olvidos, sus caídas. Y lloraron. Porque cuando la luz de Dios entra en el corazón, todo lo oculto queda expuesto. Lloraron por años de desobediencia. Por generaciones perdidas. Por el exilio. Por las veces que abandonaron a Dios. Este es el poder de la palabra. No acusa, pero convence. No condena, pero corrige. No humilla, pero quebranta. De la tristeza a la fortaleza. Entonces los líderes intervienen y dicen: No os entristezcáis, ni lloréis. Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículos 9, 10. ¡Qué respuesta tan hermosa! Después del llanto, viene la restauración. Dios no quiere dejarlos en la tristeza. Quiere restaurarlos con gozo. El quebrantamiento fue necesario. Pero ahora viene el gozo de saber que Dios ha vuelto a hablarles. Que no los ha rechazado. Que los está restaurando. El gozo de Jehová no es superficial. Es fuerza. Es poder. Es energía espiritual para seguir adelante. Una fiesta olvidada, ahora redescubierta. Mientras seguían leyendo, descubrieron algo más. Y hallaron escrito en la ley, que los hijos de Israel habitasen en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, V14. Habían olvidado la fiesta de los tabernáculos. Una celebración que recordaba cómo Dios los cuidó en el desierto. Cómo habitaron en tiendas, protegidos por su presencia. ¿Y qué hicieron al redescubrirlo? Obedecieron. Entonces el pueblo salió y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, y hubo alegría muy grande. Versículos 16, 17. No lo discutieron. No lo cuestionaron. No lo pospusieron. Simplemente obedecieron. Porque cuando la palabra toca el corazón, la obediencia se vuelve un deleite. El mayor gozo,
volver a la voluntad de Dios. Y así concluye el capítulo. Y fue leída en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, y celebraron la fiesta durante 7 días. Versículo 18. 7 días seguidos. Lectura diaria. Celebración. Restauración. No fue un evento. Fue un proceso. Un despertar. Un regreso al diseño original. Conclusión: cuando Dios habla, todo cambia. El capítulo 8 de Nehemías no trata de batallas. No trata de enemigos. No trata de ladrillos. Trata del alma. Del espíritu. Del corazón. Aquí aprendemos que la restauración verdadera no se completa con muros, sino con palabra. El avivamiento no es solo emocional, es transformación profunda. El pueblo de Dios necesita entender, obedecer y celebrar su voz. El gozo verdadero no viene de las circunstancias, sino de volver al centro de su voluntad. Cuando el libro se abre, el corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, el cielo desciende. La confesión colectiva y la renovación del pacto. Los muros ya estaban en pie. El libro se había abierto. El corazón se había quebrantado. La alegría de la restauración llenaba el campamento. Pero ahora, llega un momento aún más profundo. Un acto de introspección nacional. Un instante en el que el pueblo ya no solo escucha a Dios, sino que le responde. Este capítulo no trata de reconstrucción externa, ni de reforma política, sino de redención espiritual. Cuando el pueblo mira hacia atrás, reconoce su historia, su pecado, y su necesidad de un pacto renovado con Dios. Un día marcado por la humildad. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio, y tierra sobre sí. Nehemías 9:1. Después de la alegría, viene el silencio. Después del gozo de la fiesta de los tabernáculos, el pueblo se reúne una vez más, pero esta vez, en profunda humillación. Ayuno, señal de arrepentimiento. Cilicio, símbolo de quebranto. Tierra sobre sus cabezas, expresión de vergüenza. Este no es un pueblo celebrando victoria. Es una nación que ha comprendido el peso de su historia, el costo de su rebeldía, y la grandeza del Dios que los ha sostenido. Separación y confesión. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 2. ¡Qué declaración tan poderosa! No buscaron justificaciones. No culparon a las naciones. No se escondieron tras pretextos. Confesaron. Asumieron. Enfrentaron. Y lo hicieron como nación. No fue una confesión individual, fue colectiva. Reconocieron los pecados de sus antepasados. Las iniquidades que los llevaron al exilio. Las rebeliones que rompieron el corazón de Dios. Porque el primer paso hacia la restauración no es la celebración, sino la confesión. 3 horas de lectura, 3 horas de adoración. Levantándose en su lugar, leyeron el libro de la ley, durante una cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Versículo 3. Esto es impresionante. 3 horas escuchando la palabra. 3 horas confesando y adorando. 6 horas de devoción profunda. 6 horas de rendición absoluta. El tiempo ya no importaba. El sol ya no era el reloj. Era el Espíritu quien marcaba el ritmo. Y es que cuando Dios visita un corazón arrepentido, el tiempo se detiene y la eternidad se hace presente. Una oración que recorre toda la historia. Lo que sigue es una de las oraciones más largas y profundas de toda la Biblia. Una oración que hace memoria. Una oración que repasa la historia. Una oración que revela el corazón de un pueblo arrepentido. Desde el versículo 5 hasta el 37, los levitas se dirigen al pueblo y al mismo tiempo a Dios. Esta no es una oración para informar. Es una oración para recordar, reconocer y rendirse. Dios en el principio. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, v6.
La oración comienza reconociendo a Dios como Creador. Antes de hablar del pecado, se habla de su gloria. Antes de mencionar la culpa, se proclama su majestad. La confesión verdadera comienza exaltando al Dios que no cambia. Aquel que es justo, bueno, fiel. A pesar del pecado humano. El Dios que llamó a Abraham. Escogiste a Abraham, e hiciste pacto con él, versículo 7-8. El pueblo recuerda que su historia no comenzó en Egipto. Comenzó con una promesa. Con un llamado. Con un pacto eterno. Porque aunque han caído, han pecado, y han sido dispersos. No han sido olvidados. Dios es un Dios de pactos, no de abandonos. De restauraciones, no de rechazos. El Dios que los liberó. Viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, versículo 9. La oración continúa recordando la liberación milagrosa. Las plagas. El mar abierto. El maná. La columna de nube y de fuego. Dios estuvo con ellos. En su esclavitud. En su desierto. En su necesidad. Y sin embargo, ellos se rebelaron. El ciclo del pecado y la misericordia. A partir del versículo 16, comienza un patrón que se repite a lo largo de toda la historia de Israel. Dios bendice. El pueblo desobedece. Dios advierte. El pueblo no escucha. Dios castiga, pero no destruye. El pueblo clama. Dios perdona. Y vuelve a comenzar. Pero nuestros padres fueron soberbios, no escucharon, endurecieron su cerviz, y no se acordaron de tus maravillas, versículos 16-17. Y aún así. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, versículo 17. ¡Qué Dios tan paciente! ¡Qué amor tan inagotable! A pesar de la idolatría. A pesar de la desobediencia. Dios no los desamparó. No los dejaste ni un solo día. En tu gran misericordia no los abandonaste en el desierto, el maná no cesó, ni se apartó de ellos la columna de nube, versículos 19-20. Incluso cuando ellos lo abandonaron. Dios permaneció. Incluso cuando lo olvidaron. Él proveyó. Incluso cuando fabricaron ídolos. Él tuvo compasión. Esto no es solo un repaso histórico. Es un espejo. Una revelación del carácter de Dios, fiel en todo tiempo. Entraron en la tierra, y se olvidaron de Dios. Tomaron ciudades fortificadas, tierras fértiles, se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron, VV 25-26. El problema no fue la esclavitud. Fue la comodidad. En la tierra prometida. Con abundancia. Con prosperidad. Olvidaron a Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa igual? Cuando todo va bien, cuando no falta nada. Nos alejamos del que todo lo da. Dios, el eterno perdonador. Muchas veces los libraste, pero ellos volvían a hacer lo malo, versículo 28. Una y otra vez. Dios levantaba libertadores. El pueblo se arrepentía. Pero el ciclo continuaba. Hasta que vino el exilio. La destrucción. La dispersión. Y aún así. Dios volvió a tener misericordia. Una súplica final. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, versículo 33. Esta es la cumbre de la oración. No culpan a Dios. Reconocen su justicia. Se declaran culpables. Y suplican restauración. Hoy somos siervos, y en la tierra que diste a nuestros padres, somos siervos, versículo 36. Ya están en Jerusalén. Ya han vuelto del exilio. Pero siguen bajo dominio extranjero. Todavía no son completamente libres. Y claman. Oh Dios, vuelve tu rostro hacia nosotros. Renueva tu pacto. No nos olvides. El pacto renovado. Y entonces, con esa confesión profunda, con esa adoración quebrantada, con ese reconocimiento sincero. El pueblo da un paso más.
A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, versículo 38. Renuevan el pacto. Confirma. Con compromiso. Con decisión. Ya no quieren repetir la historia. Ya no quieren vivir en ciclos. Quieren permanecer. Conclusión, el corazón del avivamiento. El capítulo 9 de Nehemías nos recuerda algo poderoso. La restauración no es completa sin confesión. La adoración no es completa sin humildad. La historia no sana hasta que se reconoce el pecado. Este no fue solo un evento. Fue un acto colectivo de sanidad. Una nación doblando las rodillas. Reconociendo su error. Y volviendo a su Dios. No hay reconstrucción sin arrepentimiento. No hay libertad sin rendición. No hay futuro sin pacto renovado. Nehemías, un llamado eterno a reconstruir desde el alma. La historia de Nehemías no es solo un relato antiguo. No es simplemente una crónica de murallas, de imperios, de exilios o regresos. Es un espejo eterno que nos invita a mirar nuestras propias ruinas y soñar con restauración. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, ha sido Jerusalén. Con muros derribados. Con puertas quemadas. Con memorias rotas. Con oraciones que claman desde las cenizas. Pero también, cada uno de nosotros está llamado a ser Nehemías. El que escucha. El que se duele. El que ora. El que se levanta y reconstruye. El que no teme a la burla, ni al cansancio, ni a la oposición, porque sabe que Dios pelea por él. El libro de Nehemías no termina con una victoria militar, sino con un corazón renovado. Con un pueblo que escribe un nuevo pacto. Con generaciones que aprenden a mirar hacia atrás para no volver a caer. Es una historia de oración. De estrategia. De unidad. De confesión. Y de esperanza. Porque reconstruir los muros fue solo el principio. El verdadero milagro fue reconstruir el corazón del pueblo. Hoy, quizás no tengas ladrillos en tus manos. Ni planos de murallas. Ni un ejército de trabajadores junto a ti. Pero si tienes una herida abierta, un área derrumbada, una fe debilitada. Entonces Nehemías te está hablando. ¿Qué parte de tu vida necesita ser reedificada? ¿Tu fe? ¿Tu matrimonio? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu propósito? ¿Tu identidad? Dios está buscando a hombres y mujeres como Nehemías. Personas que lloran y se levantan. Que oran y actúan. Que confiesan y caminan. No basta con señalar las ruinas. Hay que creer que pueden ser restauradas. Hay que confiar en el Dios que no olvida a su pueblo. Y si te preguntas, ¿podrá Dios levantarme otra vez? La respuesta es la misma que se escuchó hace siglos en Jerusalén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. La historia de Nehemías no terminó en el capítulo 13. Sigue escribiéndose cada vez que alguien reconstruye su vida sobre la palabra. Cada vez que un corazón herido vuelve a confiar. Cada vez que una generación se pone en pie para decir: haremos pacto contigo, Dios, y no volveremos atrás. Levántate. Ora. Reconstruye. Y no te detengas. Porque hay un muro que solo tú puedes reedificar. Una historia que solo tú puedes restaurar. Y un Dios que, como en los días de Nehemías, aún pelea por su pueblo.